Utilizamos diariamente la palabra Señor en nuestras oraciones, en nuestras alabanzas, incluso al conversar con otros acerca de nuestra fe. Pero las implicaciones de usar ese nombre solo las vamos aprendiendo a medida de que vamos reconociendo el señorío de Cristo sobre nosotros. El señorío de Cristo se evidencia en nuestra manera de vivir y comienza cuando nosotros vamos dándole el control de nuestra vida o vamos dejando atrás nuestras fuerzas y vamos aprendiendo a caminar en las fuerzas de Él. Lo que quiero con este podcast, recordando lo que hablábamos en el episodio pasado acerca de pasar de muerte a vida, ¿no? Y es que estamos cansados a veces de nosotros mismos o de la vida que llevamos actualmente. Hablamos el podcast pasado acerca de cómo experimentamos en Cristo su suficiencia para transformarnos. He aquí en este capítulo quiero hablar de ese paso tan importante que es renunciar a nuestras fuerzas para que Él comience a transformar nuestra vida conforme a sus principios y conforme a su sabiduría. Y resulta que todos realizamos muchas concesiones cuando vivimos en sociedad. Constantemente equilibramos nuestros derechos con los de otros y la convivencia no es una tarea sencilla, pero nosotros lo intentamos cada día. Quiero que pienses en una ocasión donde te fue obligatorio defender tus derechos. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Te resulta fácil ceder a fin de llegar a un acuerdo? Es importante las respuestas que te des porque empezará a construir un nuevo concepto de lo que significa ceder. Quiero que me acompañes a leer el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versos del 57 al 62. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: «Yo te seguiré a donde vayas». Y Jesús le respondió: «Los zorros tienen cueva donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza». Y dijo otro: «Ven, sígueme». Y el hombre aceptó, pero le dijo: «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre». Y Jesús le dijo: «Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar cerca del reino de Dios». Otro dijo: «Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». Y Jesús le dijo: «El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios». Quiero hacerte una importante aclaración, porque seguramente puedes pensar: «Uy, qué cruel es el Señor Jesucristo. Ellos querían seguirlo y Él solo los espantó con duras declaraciones». Pero lo que Jesús quiso aquí fue mostrar la verdadera intención de su corazón. Ellos le presentaron un argumento, pero Él mostró lo que verdaderamente había en el corazón. Es decir, ellos estaban atados a cosas, pues tenían algunas cosas entronadas en sus corazones, y eso fue lo que Jesús quiso hacerles ver. Y aquí, dentro de la conversación de Jesús, se relata el intercambio entre potenciales seguidores y el Señor Jesucristo. Él le respondió a cada uno de ellos con mucha seguridad para que ellos evidenciaran lo que estaba pasando con sus vidas. Entonces, en ese proceso de pasar de muerte a vida, que es, se podría traducir como el discipulado o convertirnos en discípulos de Jesucristo, muchas veces tendremos que tomar decisiones importantes, como negarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso se ve muy mencionada, esta frase, en la vida cristiana. Hay que negarnos a nosotros mismos. Y por eso quiero que nosotros examinemos unos pasajes para que podamos desglosar este concepto con 4 elementos esenciales. Número 1, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, verso 23, y decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Te podrías preguntar, bueno, ¿qué decisión se requiere para nosotros poder ser discípulos o nuevas criaturas o nuevas personas? Básicamente es negarnos a nosotros mismos. Es aquí donde yo puedo subrayar la abnegación, ¿no? Puedes apuntarlo allí, abnegación.
que se define como la renuncia voluntaria a los propios deseos, actos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Es lo que es la palabra abnegación, en la que está implícita allí en eso de toma tu cruz. Número 2, Jesús usa la expresión tomar la cruz, porque la cruz era utilizada para la pena de muerte. El condenado cargaba la viga de la cruz hasta el lugar de la ejecución, y un seguidor de Jesús debe considerarse muerto a su propia voluntad y al mundo. Para hacértelo en términos más sencillos, no puedes experimentar una nueva vida si sigues aferrado a la vida anterior. Eso es lo que traduce lo que te acabo de decir. Eso es, toma tu cruz. En tercer lugar, en Lucas 9:24, ahí se presentan dos enfoques hacia la vida y sus resultados, ¿sí? Resulta que aquel que se aferra a esta vida, y dice que aquel que ama su vida la perderá y aquel que pierde su vida la ganará. Pero entonces aquel que se aferra a esta vida que es terrenal termina perdiendo el enfoque de la vida eterna. O sea, se conforma solo con lo que tenemos aquí. Pero aquellos que entregan su vida a Jesús, es decir, ganan la vida eterna. O sea, cambian de enfoque. Obviamente podrán disfrutar de las bendiciones que Dios nos da aquí en la tierra, pero su visión se amplía a un estado eterno. ¿Sí? Por eso comienza a sembrar en lo que significaría una vida eterna. Entonces, un buen discípulo o una persona que está construyendo una nueva vida pierde, por así decirlo, voluntariamente su vida anterior, entregándosela a Dios. Y en cuarto lugar, en Lucas 14:33, también nos vemos reflejado a una acción, ¿no? Que es renunciar a todo lo que se posee. Y en Marcos capítulo 10, para finalizar, en Marcos capítulo 10, del 17 al 22, encontramos la famosa historia del joven rico que conversó con Jesús. Allí se menciona que este hombre era una excelente persona, cumplía con los mandamientos, estaba interesado en la vida eterna. Él quería aprender a ser mejor, como seguramente los que estás escuchando este podcast, como yo, queríamos en algún momento aprender a ser mejores. Y se encontró con Jesús y le hizo la pregunta. Pero Jesús le pidió vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Nuevamente encontramos a Jesús confrontando su humanidad. ¿Cuál fue la respuesta? Cuando Jesús le pide, él simplemente se rehusó, se entristeció, dice, y se rehusó a hacerlo, pues que tenía muchas, entre comillas, posesiones. Apúntalo allí. El joven rico tenía muchas posesiones y no quiso renunciar a ninguno de ellos. O sea, se presentó un conflicto entre sus riquezas y su fe. El problema no es tener muchas posesiones, sino que ellas pueden llegar a ocupar mucho lugar dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que podríamos experimentar, tomando ejemplo del joven rico, al pensar en que tenemos que dejar el control en las manos de Dios? Bueno, seguramente inseguridad, incertidumbre, temor, ansiedad, confianza, paz, seguridad, descanso, esperanza. ¿Cuál de ellos has experimentado? Cristo es el Señor de nuestra vida. La abnegación es el camino para que esta verdad se haga tangible y que su gobierno se evidencie en todas nuestras acciones. El camino de la renuncia es el camino de aquellos que, dejando atrás su vieja manera de vivir, se enamoran y experimentan una nueva manera de hacer las cosas. Y nuevamente, antes de dejarte el reto para el día de hoy, te invito a que escuches el siguiente podcast donde seguiremos estudiando y compartiendo juntos acerca de este proceso de pasar de muerte a vida. Y el reto para el día de hoy es: ¿estás listo para el reto de hoy? Comencemos. Lee el Salmo 93 y medita en cada una de las expresiones del salmista. Toma un tiempo para alabar a Dios y reconocer su señorío. Renunciar no solo implica estar dispuestos a despojarnos de algo. Renunciar significa sobre todo confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Te invito a que terminemos orando.
Amado Dios, amado Jesús, gracias por mostrarnos el camino para que dejemos atrás esa vida de la cual estábamos cansados. Queremos pedirte esa revelación en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, que seamos llenos de tu paz, entendiendo que renunciar, negarnos no es solo dejar cosas y quedarnos sin nada, sino es cederte el control a ti para que vayas edificando una vida muchísimo mejor conforme a las bendiciones y riquezas que tenemos ahora del reino de los cielos por nuestra salvación. Bendigo cada persona que está escuchando este podcast y oro para que esta palabra llegue a sus corazones y produzca mucho fruto. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.